hay un borrador de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en Colombia. Y es que está hablando de que se decrete la práctica de un examen médico toxicológico a Gustavo Petro. La revista Semana acaba de revelar el explosivo borrador de esta comisión de acusación. Esto es muy importante por todo lo que conlleva, por la importancia que tiene. Y es que está listo este borrador del auto de apertura de investigación contra Gustavo Petro en la comisión de acusaciones tras revisar el escrito del ex canciller del gobierno Petro, Álvaro Leiva, donde entregó información para argumentar las denuncias contra el presidente. Hay que recordar que en mayo de este año, el exministro Wilson Ruiz acudió a la comisión de acusaciones para denunciar a Gustavo Petro por las cartas del ex canciller Álvaro Leiva, quien, entre otras cosas, dijo que el presidente Petro tiene un problema de adicción a las drogas. Días después se abocó conocimiento y se hizo el reparto para que Carlos Cuenca, Walid Mansur y Olga Lucía Velázquez asumieran como investigadores en este caso. Hay que recordar que el señor Walid Mansur es, por supuesto, parte del gobierno del presidente Petro, así que, y no estamos seguros si Carlos Cuenca. Por supuesto que esto, si tenemos a los jueces ya parcializados, no creo que vaya a resultar nada, pero el proceso inició el 21 de mayo de este año y se han hecho una serie de diligencias donde el exministro Leiva suministra datos exactos sobre fechas y lugares donde supuestamente Petro ha tenido comportamientos extraños durante sus múltiples viajes. Como la evidencia que entregó el señor Leiva fue contundente, la denuncia del exministro Ruiz tomó fuerza y está listo el auto para abrir una investigación en contra de Petro. Además, se decretarían una serie de pruebas que se califican como conducentes, pertinentes y útiles. Esto para verificar los hechos denunciados. Pero en el borrador conocido por la revista Semana queda claro que la comisión de acusación quiere determinar si el presidente Gustavo Petro consume drogas y por esta razón, dentro de las pruebas, se ordenará un examen toxicológico. Vamos a ver si esto termina en lo que debe terminar y es en que se haga, ¿no? Así que esto, por supuesto, va a generar una serie de contraofertas, por así decirlo. Es decir, va a llegar un momento en que las herramientas que tiene el presidente Petro para no acudir a este llamado va a arguir una serie de elementos de tipo legal seguramente. Estaremos pendientes de que esto se dé. Vamos a estar muy pendientes de qué sucede con este borrador que obligaría al presidente Petro a hacerse exámenes toxicológicos muy puntuales. Vamos a Venezuela porque la dama de hierro, María Corina Machado, y Premio Nobel de Paz, estaría en Oslo para recibir su Premio Nobel de Paz. La pregunta que muchos nos estamos haciendo, no solamente los periodistas, sino también la gente, está pensando, bueno, ¿y cómo va a ser para salir si la tienen amenazada? Ella está constreñida en su casa, en algún lugar de Venezuela. ¿Y cómo regresaría? Este problemita lo va a tener es el presidente Maduro, el jefe del cartel de los soles. Él es el que va a decidir básicamente qué pasaría. Porque esto de que ella llegue al aeropuerto y salga, eso no lo veo como muy simple, ¿no? La han perseguido y la han acusado de todo lo que se han podido inventar. De hecho, acusaciones absolutamente absurdas, tontas, no tienen sentido. Pero han tratado de acusar de todo lo indecible. Pero bueno, ahora ella es Premio Nobel de Paz y yo creo que el régimen de Maduro va a tener que hacer una apertura para permitirle a ella viajar. Pero ya veremos, eso está por verse. Por otra parte, y siguiendo con María Corina Machado, ella acaba de enviar un mensaje para que los militares venezolanos dejen de obedecer al señor Maduro. Sí, ayer ella lanzó un contundente mensaje dirigido a los venezolanos, especialmente a los cuerpos de seguridad del Estado, a quienes pidió bajar las armas y dejar de obedecer órdenes que calificó como infames.
lo son. Lo llamativo de este mensaje de la señora Machado es que solo fue grabado en audio y sin video. Este es un discurso difundido a través de sus redes sociales. Ella dijo que el país vive un momento determinante y que la hora decisiva es inminente. María Corina aseguró que 30 millones de ciudadanos se están rebelando contra un régimen criminal que va de salida, al que acusó de mantener como rehenes tanto a los presos políticos como al país entero. Esto, bueno, todos lo sabemos, pero sigue diciendo María Corina, nos han separado de nuestras familias, nos asfixian, intencionalmente matan de hambre a nuestra gente. La líder opositora pues también sostuvo que incluso quienes ejecutan las acciones represivas del Estado viven atrapados en la culpa. Dijo lo siguiente: los peores rehenes son aquellos a quienes obligan a ejecutar esta barbarie. Se sienten culpables, no pueden mirar a los ojos ni a sus hijos ni a sus madres. Ella, por supuesto, se refiere a esa gran cantidad de venezolanos que ejecutan las órdenes del régimen y que unos por posición, otros por dinero y otros por terror, pues las ejecutan. Y esto es lo que está tratando de decir ella. Y pone un ejemplo. El testimonio de la hija de Luis Mendoza, detenido en el estado de Trujillo, como símbolo del sufrimiento que, según ella, atraviesa el país. Dijo lo siguiente: el llanto de esta niña es el llanto de toda Venezuela, de tus propios hijos, dijo dirigiéndose a militares y funcionarios. Esos gritos de dolor no te abandonarán jamás. Eso dijo la señora María Corina Machado. Esto también tiene una carga de profundidad, ¿no? Porque evidentemente creo que va a llegar un momento en que el régimen va a tener que aceptar que está totalmente rodeado y que además la figura de María Corina Machado, más aún ahora, como Premio Nobel de Paz, pues esto implica que se les dificultaría cualquier acción contra ella. Les caería no solamente los países que ya desaprueban ese gobierno absolutamente ilegal, absolutamente espúreo, sino que realmente muchos países que han sido más o menos amiguitos del dictador Maduro le darían la espalda. No se van a meter con un premio Nobel de Paz. Aunque ya han asesinado un par, ¿no? Así que esto pues toma una dirección un poquito complicada. Pero todavía estamos pendientes, y me refiero a todo el mundo, de qué va a pasar con Maduro, con Diosdado Cabello, con Vladimir Padrino y con toda esa cuadrilla de maleantes, de delincuentes que gobierna Venezuela. Vamos a estar pendientes de lo que sucede allí y de las decisiones que se tomen, ¿no? Porque obviamente el despliegue militar que tiene Estados Unidos frente a las costas venezolanas, caribeñas, esto incluye a Colombia, pues no creo que sean jugando, ¿no? Ni creo que sea un entrenamiento. Así que en algún momento van a actuar. Así que estaremos muy pendientes de esta y otras informaciones que nos lleguen sobre Venezuela, país al que queremos y apreciamos muchísimo, y por eso estamos siempre muy pendientes de lo que sucede en Venezuela, de lo que pasa en el país, ¿no? O sea que para nosotros siempre será muy importante el conocer qué sucede con Venezuela. Pero vámonos a la música, mi querido don Jimmy del Rosario, porque a esta hora le tengo un temita muy, muy, muy variado, porque este temita nos habla de estar bajo las estrellas, con diferentes artistas que se unieron para este tema, Bajo las Estrellas. Usted escucha Estampas Colombianas Panamá por Radio Panamá 94.5 FM y www.radiopanamá.com.pa. Escucha Estampas Colombianas Panamá, 47 años por la fuerza de la verdad. Su casa, siendo la persona responsable de ese allanamiento, una magistrada muy respetable, la magistrada Lombana. Escuchémoslo. Lo que hace esta loca hijueputa.
Es una loca esa señora. En este momento se está allanando mi hogar por parte de la magistrada Lombana, quien está completamente loca, demente y además es una delincuente. Jamás creí que Colombia llegara a este punto. Un país donde un político puede insultar a una magistrada de la Corte Suprema, confesar haber movido miles de millones para una campaña además, ¿no? A una campaña presidencial, y aún así seguir en el poder intocable, protegido por un silencio que da asco. Armando Benedetti se ha convertido en el símbolo de todo lo que está podrido en la política colombiana. Un hombre que hace y deshace sin consecuencia alguna, mientras las instituciones tiemblan ante su sombra. El mismo que alguna vez se jactó de saber secretos que podrían llevar al infierno al presidente Gustavo Petro y a sus aliados. Se le allanó su casa por orden judicial, respondió con insultos a una magistrada, llamándola loca, delincuente, demente y juepú. Y en lugar de un castigo ejemplar, lo que hubo fue un silencio vergonzoso. ¿Hasta dónde llega el poder de este hombre? ¿Qué tanto miedo tienen los jueces para no tocarlo? Benedetti ha sido investigado por enriquecimiento ilícito, corrupción, violencia doméstica, compra de votos. Ha confesado con sus propios labios, lo ha dicho. No le pasa absolutamente nada. Y eso, una larga lista de procesos que harían temblar a cualquier político decente. Me tiene sorprendido cómo los jueces, incluso la misma oposición, la derecha, mira para otro lado. Son muy pocos los que se enfrentan a este tipo y lo denuncian. Pero esto debería ser unánime. Ese señor no debería estar en el poder. Un funcionario insulta a una magistrada y el país lo comenta como si fuera una pelea de barrio. Nadie cae, nadie renuncia, nadie investiga. La impunidad se volvió parte del paisaje en Colombia. La justicia, obviamente, es para más pendejo allí. Ahí les va. La loca, hijo de puta. Bueno, ahí le cuento, pues, hombre, la verdad es que el ministro, bueno, pero es que conocemos a Benedetti, ¿no? Recordemos los otros audios, ¿no? Los que en las épocas de la señora Laura Sarabia, y los audios que él mandó, cada 3 palabras eran de grueso calibre. Entonces, él es el talante de él, ¿no? Sí. Él, creo que el español le cuesta un poquito. Entonces, utiliza ese tipo de lenguaje que es vergonzoso siendo un ministro de Estado, ¿no? Pero así está todo en Colombia, dentro del gobierno Petro, ¿no? Personajes absolutamente tenebrosos que integran ese gobierno, que afortunadamente le faltan pocos meses para que se termine la pesadilla en Colombia. Ojalá se termine, porque además hemos recibido un montón de mensajes de oyentes que están, o sea, los comentarios son fuertes. Porque hay que recordar que Iván Cepeda es el candidato de Petro. El papá, uno de los comandos de las FARC se llaman como el papá de Iván Cepeda. Y esto, por supuesto, se sabe que él estaba abrazado con los jefes criminales de las FARC. Él es el candidato de las FARC. Y las FARC van a hacer todo lo posible. Escuchen lo que nosotros, aquí pocas veces nos equivocamos, Jimmy. Las FARC van a hacer todo lo posible e imposible para amedrentar a la población para que voten por Iván Cepeda en territorios que dominan y que Petro ha permitido que dominen. Ellos con sus armas, con su terror, van a obligar a mucha población donde tienen control total para que voten por Iván Cepeda. Esto no lo digo yo, lo dice es Vox Populi, lo dice todo el mundo. Y se sabe, porque Petro va a upar que eso se dé para que su candidato, el señor Iván Cepeda, pueda ganar las elecciones. Pero con todo lo que se ha vivido en los últimos años, yo creo que mucha gente va a darle un respiro a Colombia. Sí, de cara a las elecciones del año entrante, donde esperamos que este gobierno de insultos, terror y convivencia con los grupos criminales y narcoguerrilleros se termine. Eso sí, una vez se termine este régimen, al perder, van a hacer lo imposible por hacerle la vida de cuadritos a quien salga electo de la
centro o derecha colombiana. Aquí lo estamos diciendo, eso queda grabado, ¿no, Jimmy? Pero van a hacer lo imposible por destruirlo, por hacerle todo lo que puedan, porque es una mafia lo que está enquistado en este momento en Colombia. Un gobierno mafioso, un gobierno incoherente, un gobierno destructivo, que no ha hecho absolutamente nada, cero logros. Ojalá, y yo siempre lo digo, aquí quisiéramos decir las cosas positivas que ha hecho Petro. Pues ojalá, pero sí, ojalá, y yo creo que sí ha hecho un par de cosas, pero eso contra todo lo negativo que ha habido se borra. Yo creo que Colombia necesita respirar paz. La inseguridad en las principales capitales colombianas y en los territorios es total. La gente ya tiene miedo de salir a la calle, salir con su celular, de salir a pasear con sus hijos. Es decir, es un terror constante lo que se vive en Colombia, lamentablemente. Y esto obviamente ha hecho que muchos que votaron por Petro no lo van a hacer. Muchos que creyeron en Petro no van a votar por Petro. Y gente muy conocida, personalidades del cine, del teatro, de la empresa, etcétera, que creyeron en Petro, van a hacer que mucha gente no vote por Petro, porque ellos van a decir no voten por él. O sea, me refiero a Iván Cepeda, ¿no? Que es el candidato de Petro. Pero también el pasado de Iván Cepeda lo condena, porque es un tipo que ha estado ligado íntimamente con la guerrilla colombiana, la narcoguerrilla colombiana. Entonces, 2 y 2 son 4, no son 7. Así que, y aquí en Panamá, con una comunidad enorme que tenemos panameños, colombianos que viven en Panamá y que pueden tener inclusive doble nacionalidad, colombianos y panameños, van a votar, obviamente, con esa perspectiva. Hay que recordar que mucha gente, como ha pasado en Venezuela, muchos colombianos salieron huyéndole al gobierno de Petro, especialmente gente que tenía sus pequeñas empresas, que tenían sus empleos, en fin, y que se vieron aterrorizados. Entonces, aquí más de 300.000 colombianos que residen en Panamá y que pueden votar, seguramente van a tomar una buena decisión, como lo van a hacer en el resto del mundo. Esperemos que no bloqueen también la posibilidad de que los colombianos puedan votar en el exterior, porque eso ya se ha pensado, ¿no? Así que vamos a estar muy pendientes. Cambiemos de tema, porque Chile elige hoy a su nuevo presidente, al sucesor del presidente Boric. Y este presidente, Gabriel Boric, un progresista, comillas, de progreso pues poco, con una de sus ministras como favorita, la ultracomunista Janet Jara, y con la atención puesta en la disputa que hay entre los candidatos de la ultraderecha para ver quién queda en segundo lugar, tenemos el panorama de las elecciones en Chile. La señora Jara, abogada y administradora de 51 años, lidera las encuestas con un promedio del 28.5% de intención de voto. O sea, 28%. Aquí en Panamá se eligió un presidente con el 30 y pico %, ¿no? Así que no nos extrañaría que en Chile con el 28 gane alguien, ¿no? Pero esto por supuesto está lejos de la mayoría necesaria para hacerse con la presidencia en primera vuelta y obviamente obligaría a celebrar un balotaje el próximo 14 de diciembre. La exministra de Trabajo de Chile fue elegida candidata única del progresismo en primarias. Ya todos sabemos qué es el progresismo, ¿no? Ya lo hemos vivido en carne propia en Colombia. Y se convirtió en la primera militante comunista en representar al sector en unas presidenciales, algo que muchos votantes ven como un obstáculo para llegar al poder. De ganar, sin embargo, la señora Jara ha asegurado que renunciaría a su militancia para dar una señal de unidad y resaltar que detrás de ella está la coalición más amplia de la historia, como va desde los democristianos hasta el Partido Comunista. La experiencia, sin embargo, queridos oyentes, nos dice algo un poquito distinto. Y es que cuando el comunismo, la izquierda, los progresismos, los socialistas llegan al poder, destruyen todo a su paso, en su inmensa mayoría de casos. Miremos lo que pasa en España. España está, cooptada por
lo peor de lo peor en cuanto a la permisividad que se ha dado en España para que entren un montón de ilegales, de irregulares, que han usurpado las casas de los españoles, se llaman ocupas. Y para que Jimmy se entere, ¿no? Porque Jimmy estaba ahí un poquito, ya saben a qué es. Los ocupas, Jimmy, son tipos que en España, inmigrantes, pues irregulares, llegan a la casa de Jimmy. Jimmy se fue con su esposa y sus niños a pasear. Se entran a su casa y el gobierno tiene una ley que permite que se tomen su casa. Cuando él llega el lunes, después de fin de semana, se encuentra que no tiene casa. Esto es lo que está pasando en España. Eso lo hacen los pseudo socialistas, pseudo progresistas, pseudo comunistas. Yo quiero conocer un presidente pobre, socialista, comunista o pseudo comunista. Uno pobre. Quisiera conocer uno sencillo, que no tenga mayor cosa. Sí, porque habían dicho que nuestro Pepe Mojica, que era un tipo humilde, que tenía una chocita y tal. Después le salió un billetón y un montón de cosas. O sea que no era tan pobre. Eso es lo que me han dicho aquí en los despachos de prensa. Pero es que miremos a Petro, que es el mejor ejemplo de Latinoamérica. Pobrecito Petro. Oígame, casi todos han estado en la cárcel, ¿no? Sí, Lula de Brasil, en la cárcel, papito. Petro, en la cárcel. En fin, muchos han estado en la cárcel. Ah, no, pero es que son sus ideales. Tales ideales. Han estado presos por delitos comunes. Pero lo que a mí me impresiona es... No, Petro ya le sacaron el patrimonio, parte del patrimonio. Casas en Italia, en Francia, en Colombia, pero son mansiones, ¿no? Cada una supera los $2 millones. Entonces son pobrecitos, ¿no? El asunto es de dónde sacaron la platica, ¿no? ¿De dónde vino? Eso se llama corrupción. Y eso es lo que da billete. Sí. Pero, obviamente, las derechas en Chile, mientras tanto, decidieron concurrir fragmentadas. Error grave. Y ese es un ejemplo para Colombia. Atención. Llegar a unas elecciones, una derecha fragmentada, es poner en riesgo su posibilidad de llegar a limpiar el país. A mí me han dicho, no, pero es que la derecha también roba y tal. Sí, por supuesto, pero siempre voy a citar a Jaime Bailey. Jaime Bailey ha dicho muchas veces, la derecha roba y mucho. ¡Ja! Pero cuando la izquierda llega al poder, roba a manos llenas y acaba con lo que haya. Y esto lo estamos viviendo en Colombia. Roban, es una cosa impresionante cómo se están robando el erario público. Y para compensar, aparte que le van a dejar al gobierno próximo las arcas vacías, ¿no? O sea, el gobierno que llegue a Colombia va a llegar limpio, sin mayor, o sea, y endeudado hasta la corona, ¿no? Porque la coronilla ya la superaron, entonces ya llega hasta la corona. Pero realmente esto de las derechas que no se unen, pues tiene consecuencias en las urnas, ¿no? Y es la primera vez en Chile, desde el retorno a la democracia, que hay dos candidatos ultraderechistas muy competitivos. Yo creo que la ultraderecha ya debe estar recogida. Hay una derecha moderada que puede ser positiva. Y ojalá hubiese una izquierda moderada, pero es que no hay. Por lo menos en América Latina no. Porque, miren, en Chile hace pocas semanas parecía claro que José Antonio Kast, de 59 años, pasaría a la segunda vuelta. Pero gran parte de los sondeos publicados antes de la veda muestran que el líder ultraderechista estaría perdiendo apoyos y que podría estar en riesgo su tercer intento por llegar al Palacio Presidencial chileno. El causante es un diputado, Johannes Kaiser, representante de una ultraderecha más radical y en sus formas y dispuesto a dar la llamada batalla cultural a quien algunas encuestas sitúan empatado con el 20% con Kast, su antiguo aliado y quien ha buscado mostrarse más moderado. Mire, los dos lados en cualquier caso prometen cerrar fronteras, aplicar mano dura contra la migración irregular y la delincuencia, bajar impuestos y reducir el tamaño del Estado. Así que ahí le doy una visión bastante rápida de lo que está pasando en Chile, porque hoy hay elecciones y estaremos muy pendientes de cómo se desarrollan en el país austral. Así que aquí se lo cuento, aquí en Estampas Colombianas, Panamá. Mi querido don Jimmy del Rosario, tenemos un segmento sobre salud. Y es que hay cosas que preocupan en la salud, muchas cosas.
Pero esta es importante. Escuchémoslo. Su salud en Estampas Colombianas, Panamá. Aparentemente hay un aumento mundial de cáncer de tiroides. Pero ¿a qué se debe el creciente número de casos? Pues la única respuesta la tenemos en la ciencia. Y es que crecen los diagnósticos incluso en regiones sin tamizaje, sin exámenes. Expertos analizan si el fenómeno es sobrediagnóstico, cambios ambientales o ambos. Sí, el cáncer de tiroides registra incrementos importantes en varias regiones del mundo. Las tasas han aumentado más rápido que las de otros tipos de cáncer. En Estados Unidos, donde la incidencia se triplicó entre el 80 y el 2016, según la base de datos CR, el fenómeno ha llevado a investigadores y médicos a examinar qué factores explican esta tendencia. Mejores diagnósticos, cambios metabólicos, mayor exposición a radiación médica o alteraciones ambientales. Algunos estudios recientes, según BBC News, muestran que el sobrediagnóstico por sí solo no explica todo. Investigaciones revisadas pues muestran incrementos tanto en tumores pequeños como en tumores avanzados y metastásicos. Hay un estudio en California que analizó más de 69,000 pacientes entre 2000 y 2017 y encontró que los casos y las muertes aumentaron independientemente del tamaño del tumor. Otro trabajo, por su parte, mostró ascensos de cánceres papilares metastásicos y un crecimiento anual del 1.1% en la mortalidad. Además, Sanciana Román, cirujana endocrina de la UCFC, dijo al medio británico que el aumento se observa incluso en regiones sin programas robustos de tamizaje de examinación. También se detectan más tumores grandes y avanzados, lo que sugiere un incremento real de la incidencia. Y hay, por supuesto, algunas preocupaciones con la radiación en la infancia y lecciones de desastres nucleares. Y la relación entre radiación ionizante en la infancia y cáncer de tiroides está bien documentada. Tras el accidente de Chernobyl en el 86, las tasas se dispararon entre niños de Bielorrusia, Ucrania y Rusia. De igual manera, un estudio atribuye alrededor del 36% de los casos en sobrevivientes japoneses de la bomba atómica desde 1958 a la exposición infantil. Y por supuesto hay sustancias químicas que interfieren con las hormonas, como la PFOA y el PFOS, vinculados a utensilios de cocina, empaques de comida, cosméticos, alfombras y espuma contra incendios. Estas sustancias pueden alterar el funcionamiento hormonal. Se lo contamos aquí en Estampas Colombianas Panamá, a través de Radio Panamá 94.5 FM. Recuerden nuestro WhatsApp 66005066, donde siempre estamos en contacto con ustedes para que nos comenten lo que piensan, lo que opinan. Nos pueden enviar mensajes de voz, WhatsApp, comentarios, críticas, quejas, lo que usted quiera, con muchísimo gusto. A esta hora, y por supuesto en la celebración de Panamá y su efemérides, le tengo un temita que es maravilloso y es también uno de los artistas más queridos, conocidos y respetados de Panamá, don Osvaldo Ayala, y nos tiene a esta hora Cumbia de la Medianoche. Le ponemos color y sabor a su mañana de domingo, sabor panameño. 10 de la mañana, 54 minutos, y en breve estará con nosotros don Eduardo Acero con todos los deportes de Panamá, Colombia y el mundo en directo desde la cadena Caracol de Colombia, nuestra aliada informativa. Así que usted quédese aquí con nosotros para que nos acompañe. Aquí le tenemos noticias, música, comentarios y tal. Usted puede escribirnos, mandarnos mensajes de texto, de voz, lo que usted quiera, a nuestro WhatsApp 66005066, desde el exterior, indicativo 507. Así que desde ya, bienvenidos. Es un gusto y un placer siempre acompañarles. Le quiero comentar un par de cositas interesantes. Por ejemplo, esta, que tiene a Maduro sin poder dormir, porque el portaaviones USS Gerald Ford ya está en el Mar Caribe para combatir el narcoterrorismo. Esto dijo el Comando Sur de los Estados Unidos. Hay que recordar, mi estimado don Jimmy del Rosario, que este portaaviones es el buque de guerra más grande del mundo. Es una ciudad. De hecho, no puede pasar por el canal.
no cabe. Entonces, que yo sepa. Pero el grupo de ataque del portaaviones Gerald Ford entró oficialmente al Mar Caribe para iniciar operaciones, comillas, en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos, o SUTCOM. Así lo confirmó la División Fuerza Pública Norteamericana, tras la orden que dio el secretario de Guerra, Pete Hegseth, de apoyar la directriz del presidente Donald Trump para desmantelar organizaciones criminales transnacionales y combatir el narcoterrorismo en defensa del territorio de Estados Unidos. Este buque de guerra es reconocido por ser el navío más grande que hay en el mundo. La Marina norteamericana afirma que es la plataforma de combate más capaz, adaptable y letal, mortal del mundo. La llegada de este barco para apoyar operaciones en aguas internacionales pues se enmarca como una nueva fase de operación que ha sido bautizada como Lanza del Sur, pero además se da en un momento de incertidumbre por las movidas que pueda adoptar Estados Unidos, ya que el presidente Trump ha insinuado que podría iniciar ataques por tierra. Comillas, el compromiso es absoluto. Con el uso preciso de nuestras capacidades estamos listos para enfrentar las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar la región. Esto dijo el almirante Alvin Halsey, comandante del SUTCOM. El despliegue de Gerald Ford representa un paso crucial para reforzar la seguridad del hemisferio occidental y proteger al pueblo norteamericano. Esto yo creo que, yo no sé, si yo fuera Maduro, no dormiría tranquilo. Igual que si yo fuera Diosdado, tampoco podría dormir tranquilo, y Padrino menos, ¿no? Y todos los integrantes del Cartel de los Soles y todos aquellos dentro de Venezuela que respalden al régimen de Maduro. Porque, y aquí lo vamos a decir, seguramente lo vamos a tener como siempre grabadito, porque lo más probable es que cuando caiga Maduro y todos sus secuaces, muchos digan, no, es que yo estaba obligado, a mí me obligaban, si yo no hacía esto, me mataban a mi familia. Acuérdense lo que estamos diciendo. Eso va a pasar. Cuando cambie, lo más probable es que muchos que sí eran conocidísimos como el fiscal general de Venezuela, que también va a caer, por supuesto, va a decir, no, pues si es que a mí me tenían amenazado, a mi familia, qué sé yo no podía hacer nada más que acatar las órdenes que me daban y ser un criminal como ellos y tal. Muchos van a salir con ese verso, pero tienen un pequeño problema. La memoria de la señora María Corina Machado, Premio Nobel de Paz. Ella sabe quién es cada uno de ellos, cómo han actuado, qué han hecho, por qué lo han hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso no va a ser mayor problema. En un momentito le estaremos comentando, mi querido oyente, sobre Nicolás Petro, el hijo del presidente Petro, hijo que no lo... la verdad que no lo crió. No, él no lo crió. Es que Nicolás Petro, obviamente, que está en la lista Clinton, ya le salió la monjita, ¿no? Ya le salió, sí. Bueno, la monjita no, le salió el diablito, el diablillo. Le salieron chats, audios y cheques que demostrarían que hubo plata del narcotráfico en sus cuentas. Y por eso está en la lista Clinton. Así que en breve le contaremos ese tema a usted aquí en Estampas Colombianas Panamá, porque en breve estaremos con don Edward Acero en directo desde Caracol, Colombia. También le estaremos contando de una persecución transnacional, porque denuncian asesinatos de exiliados nicaragüenses en Costa Rica y Honduras, ordenados por el régimen decadente y corrupto de Ortega. Que eso parece más es una casa de brujerías, ¿no? Que un régimen, pero que es letal y que ha asesinado a mucha gente, sí, sin duda. Que tiene su pueblo hecho leña, oprimido y pasando hambre, por supuesto. Si no, miren las cifras de exiliados nicaragüenses y de migrantes nicaragüenses en el mundo. Esto no es gratis, ¿no? Sí. Pero también le estaremos comentando acerca de una demanda ante la Corte Constitucional en un memorando suscrito entre Colombia y Venezuela, y alertan por serios riesgos para la política exterior de Colombia. Así que esto y más lo tendremos en breve, luego de la charla amena, el resumen informativo deportivo
de don Edward Acero, que ya en segundos va a estar con nosotros. Así que le estaremos contando un poco sobre estos temas y más. Pero también, por supuesto, le estaremos informando lo que en Estados Unidos se está dando, porque el USIS en Estados Unidos dice que ya no aplica distinción entre migración legal e ilegal. Esto es grave, ¿no? Por supuesto, pero lo estaremos viendo en breve. También estaremos viendo en breve, porque se está indagando si están delatando a peces gordos del Clan del Golfo, mientras esta estructura está dialogando allá en Qatar, muertos de la risa, muy felices y contentos. Así que todas estas noticias las estaremos comentando en breve aquí en Estampas Colombianas Panamá. Cordiales saludos para muchos oyentes que nos están acompañando a esta hora aquí en Estampas Colombianas Panamá. Tenemos a doña Xiomara, que nos acompaña. Gracias por el mensaje. Sí, señora, ya está cerquita la Navidad y tendremos muchas cositas especiales para Navidad. También saludamos a doña Carmen, que siempre está con nosotros. Aquí tengo a doña Aura, don Andrés K., que siempre está pendiente. Muchas gracias a él por acompañarnos. Don Julio Pérez también siempre está con nosotros. Don Daniel nos acaba de decir que está en sintonía, como siempre también. Don Daniel siempre nos acompaña. Saludos para él hasta el Valle de San Isidro. Gracias. Y dice que está disfrutando de tinto en sintonía. Y René Higuita en el Salón de la Fama. Sí, señor. Así es. René Higuita. Y yo creo que nuestro director de deportes en Caracol se va a referir al tema. Yo creo que sí. Higuita en el Salón de la Fama. Así que saludamos a muchos oyentes que nos están acompañando a esta hora aquí en Estampas Colombianas Panamá. Recuerden nuestro WhatsApp de Estampas Colombianas, 6600-5066, 6600-5066, indicativo 507 para aquellos oyentes que muy amablemente nos sintonizan en diferentes lugares del mundo. Es un placer y un gusto darle la más cordial bienvenida y los saludos con los buenos días a don Edward Acero desde Caracol, Colombia, que siempre nos acompaña con lo más importante del deporte mundial. Don Edward, buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Estampas Colombianas Panamá, su casa. Hernán, buen día para usted, para todos los oyentes. En este domingo estaba revisando, Panamá está segundo en el grupo grupo A de las eliminatorias de CONCACAF. Falta la última fecha. Panamá recibirá a El Salvador, equipo ya eliminado el próximo martes. El grupo lo domina Surinam por diferencia de goles, tiene +5, Panamá +2. Es que sobre el papel lo tiene mucho más claro Surinam, que precisamente jugará el mismo día, a la misma hora, visitando a Guatemala. 8 de la noche Guatemala, Surinam, 8 de la noche Panamá frente a El Salvador en esta fase premundialista rumbo al Mundial de 2026. Complicado por la diferencia de gol. Sí. Ojalá sea. Y sobre ese partido se han tejido muchas cosas, ¿no? Porque lo que pasó en Guatemala con el partido entre Panamá y Guatemala estuvo complicadito, ¿no? Sí, es cierto, y se ha hablado mucho del tema los últimos días en ese partido de la selección de Panamá en las eliminatorias al Mundial de 2026. Finalmente Panamá ganó 3-2 a Guatemala, ¿no? Sí, señor. Y el tema también pasa porque están diciendo, no, es que Guatemala se va a dejar hacer goles de Surinam para que Surinam elimine a Panamá. ¿Eso es posible matemáticamente, mi querido Edward? No, lo que pasa es que en primera instancia Surinam tiene la ventaja por diferencia de gol. Estoy revisando la tabla, Hernán, y Surinam tiene en la diferencia de gol +5. Panamá tiene +2, tienen el mismo puntaje, pero decía la diferencia de gol le favorece a la selección de Surinam y sobre el papel sería el primer candidato para clasificarse, ¿no? Los dos tienen 9 puntos, es el grupo A, en la última fecha o rumbo a la última fecha en la tercera ronda de clasificación de la CONCACAF. Le cuento además sobre el tema de eliminatorias que acaba de clasificar Portugal al Mundial. Se convierte en el equipo número 31, goleó hace pocos minutos 9-1 a la selección de Armenia. Marcaron triplete Joao Neves. ¿Y Armenia juega fútbol, Edward? Señor. ¿Armenia juega fútbol?
Pues sí, les cuento que de todas maneras estaba en la eliminatoria. Voy a revisar precisamente cómo estaba Armenia en esa. Sí, porque yo nunca había escuchado a Armenia en el fútbol, ¿eh? No, sí, estoy mirando acá, que quiero ver la clasificación, cómo está. Armenia estaba último, tenía 3 puntos, Portugal termina con 13. Marcaron triplete Joao Neves, Bruno Fernández, marcó además Renato Veiga, Gonzalo Ramos, y con 6 no estaba Cristiano Ronaldo, que fue expulsado en el partido pasado de la selección de Portugal. Equipo 31 clasificado a la Copa del Mundo, el cuarto de Europa que clasifica. Previamente han logrado cupo Inglaterra, Francia y Croacia. Hungría, que también tiene la opción, le ganó 2-1 a la selección de... No, perdón, acaba de perder 3-2 frente a Irlanda. 3-2 frente a Irlanda en la eliminatoria del Mundial. Venga a ver cómo queda entonces la clasificación. Irlanda va al repechaje, Hungría se queda por fuera. Irlanda al repechaje, Hungría que estaba con una opción inclusive de clasificar directamente, perdió 3-2 frente a Irlanda. Y Portugal clasifica directamente. Irlanda jugará un repechaje en marzo buscando la posibilidad de asistir al Mundial, y Hungría al margen de la Copa del Mundo de 2026. Esta tarde a las 2:45 Italia recibirá a Noruega. Con el solo empate, inclusive con una derrota 8-0, Noruega iría frente a Italia. Quiero decir, la diferencia de goles favorece a Noruega. Italia, para clasificar, necesitaría golear a Noruega para poder estar directamente en el Mundial. Hoy clasifica Noruega e Italia jugaría el repechaje, al igual que la selección de Irlanda, en marzo buscando cupo a la Copa del Mundo. Pero ya son 31 las selecciones clasificadas al evento orbital, Hernán. Wow, pero entonces, Eduardo, para entender un poquito, equipos que han sido reconocidos mundialmente y que algunos han sido campeones mundiales, ¿están un poquito complicados? Pues lo que pasa es que todavía no terminan las eliminatorias en Europa, terminan el martes. Digo la fase inicial, clasifican directamente 16 selecciones por Europa, entonces todavía no, están apenas 4 clasificados, Inglaterra, Francia, Croacia y Portugal. Todavía restan partidos para lograr los cupos. Ya están clasificados por CONMEBOL, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay. Cuando hablo de CONMEBOL, hablo del continente suramericano. Correcto. Están clasificados por CONCACAF, los organizadores. Estados Unidos, México y Canadá. El martes terminarán las eliminatorias de Centroamérica. Están clasificados por Asia, Japón, Arabia Saudita, Australia, Corea del Sur, Irán, Jordania, Qatar y Uzbekistán. Y por África, mire, están Túnez, Sudáfrica, Senegal, Marruecos, Ghana, Costa de Marfil, Egipto, Cabo Verde y Argelia. Y por Oceanía, Nueva Zelanda, la selección que enfrentó anoche a Colombia y que perdió 2-1 frente a nuestro país en compromiso disputado en el sur de la Florida. A propósito del tema, mi compañero Sebastián Vargas de Caracol Radio en Bogotá y que cubre la selección Colombia, nos preparó el informe del equipo nacional que, reiteramos, ganó 2-1 con goles de Gustavo Puerta y Johan Carbonero anoche en los Estados Unidos. Sebastián. Don Eduardo Acero, feliz mañana. El equipo colombiano va a estar todavía en el sur de la Florida, va a estar en su hotel de concentración hasta mañana cuando tome un vuelo rumbo hacia el norte, a la Gran Manzana, la capital del mundo, para jugar en un estadio de béisbol. Sí, oyen bien, vamos a jugar en el Citi Field, la casa de los Mets de Nueva York, ese partido del próximo martes contra la selección australiana, en lo que será el último partido del año 2025 para el elenco colombiano, donde obviamente lo más importante es que ha logrado su clasificación a la próxima Copa del Mundo. En el partido de ayer contra Nueva Zelanda, un hecho importante, Gustavo Puerta hacía su debut, es vallecaucano, tiene 22 años, juega en el Racing de Santander de la segunda división del fútbol español y 2 minutos 45 segundos le bastaron para marcar su primera anotación en su primer partido con la selección nacional. Además se convirtió en el jugador número 29 que marca en la era de Néstor Lorenzo. Oímos al jugador que es nacido en el departamento del Valle del Cauca.
Sí, muy contento la verdad de poder marcar en mi debut, mi primer partido con esta hermosa camisa. Es una felicidad inmensa y una sensación indiscutible cuando marcas tu primer gol y en tu debut. Y bueno, ahorita queda seguir trabajando y seguir mejorando cada día para hacer muchos más. Por supuesto vamos a tener cambios para el partido del próximo martes, 8:30 de la noche, y obviamente vamos a tener la gran transmisión del fenómeno del fútbol de Caracol Radio, de lo que será la despedida de selección del año 2025. Veremos si James y Lucho vuelven a ser titulares en el Estadio de los Mets. Perfecto, Sebastián. Ya noticias de la selección colombiana de fútbol. Han quedado, mi estimado Hernán, también a punto de clasificar después de la jornada de ayer al Mundial Norteamericano de México y de Canadá, las selecciones de España y Suiza. España le ganó 4-0 a Georgia y quedó prácticamente en el Mundial. Falta un puntazo final, pero es casi seguro, al igual que Suiza, que goleó 4-1 a la selección de Suecia. Pero siguen las eliminatorias y tendremos hoy, ya decíamos, el partido de Italia-Noruega a las 2:45 en la tarde. Un hecho harto ahí incómodo para los oyentes que vale la pena contarlo. La Federación Francesa de Fútbol denunciará ante la FIFA los incidentes al final del partido frente a Colombia en la segunda ronda del Mundial Sub-17 que se cumple en Qatar. Eso asegura el diario L'Equipe. Colombia fue eliminada ante Francia en este Mundial en partido disputado el pasado viernes. Al final del encuentro hubo enfrentamiento, problemas por aquí, por allá. Inclusive, L'Equipe aseguró que las familias y el cuerpo técnico de Francia tuvieron que mediar para que no fuera una pelea más incómoda y generalizada en el compromiso disputado en Qatar. Ahora, vamos a ver qué pasa ante la denuncia de Francia y qué puede aparecer con los jugadores de la selección colombiana de fútbol en esta categoría sub-17. En el Moto 2 terminó el campeonato mundial con el Gran Premio de Valencia en España. Como referencia al final, el colombiano David Alonso, que había partido 20, terminó 18. El título en el campeonato mundial fue para un brasileño, Diogo Moreira, que cerró el mundial con 287 puntos. Finalmente, David Alonso terminó noveno, estaba séptimo hoy en la clasificación general del año, pero por su posición hoy perdió 2 casillas, terminó noveno con 153 puntos. Cabe advertir, Hernán, que es el primer año de Alonso en la Moto 2, venía a ser campeón en la Moto 3, apenas se está acomodando a la exigencia de la Moto 2 y ha sido buen inicio porque además alcanzó 5 podios en la temporada y ganó una de las competencias. Termina pues la moto en esta actividad en el mundo. Y Flamengo en el fútbol brasileño, que no tuvo al colombiano Jorge Carrascal, quien está citado a la selección, goleó 5-1 al Sport y lo condenó a jugar en segunda división en 2026 en Brasil. En otro partido, Palmeiras perdió 1-0 en su visita a Santos, que contó con Neymar. Salió con esa victoria Santos de la zona de descenso. Flamengo en este momento es único líder del campeonato brasileño con 71 puntos. Ya con referencia a ese tema, porque ha sido una situación insistente con el técnico de Brasil, Carlo Ancelotti. Neymar ha dicho él que solo lo llevará a la selección si está en buen nivel. Apenas está comenzando a jugar Neymar. Lo considera Ancelotti un gran jugador, unas condiciones excepcionales, pero dice que está muy lejos del nivel para estar con la selección brasileña de fútbol, que a propósito en un amistoso ganó 2-0 ayer a Senegal, mientras que Chile, que no está clasificada al Mundial, le ganó 2-0 a Rusia, Estados Unidos 2-1 a Paraguay, y México, que será sede del Mundial, empató 0-0 con la selección de Uruguay, mi estimado Hernán. No, pues excelente el resumen, mi apreciadísimo don Eduardo Acero. Interesante todo lo que va a pasar. Yo creo que va a ser un mundial muy interesante. La pregunta, aquí tengo varios oyentes que le envían saludos. Un oyente nos pregunta de que hasta cuándo la FIFA va a ampliar el cupo para los participantes de un mundial. Ya antes, yo creo que hace 30, 40 años, ¿cuántas selecciones eran? 24, ¿no? Eran 24, ¿verdad?
Sí, claro, 24, después eran a 32 y ahora 48. Le digo una cosa, Hernán, esto es una sensación mía, es un concepto mío, no compromete para nada ni a Radio Panamá ni a Caracol Radio en Colombia, es una idea y concepto mío. A mí se me hace que 48 selecciones son muchas. Por supuesto. Lo vimos ahorita en el Mundial Sub-17. Un montón de partidos en la primera ronda para clasificar a 16avos de final. No. Entonces termina siendo, con el respeto que me merece de la gente que piensa que sí, que es bueno, cada cual es libre de pensarlo y considerarlo como quiera, es una serie de partidos donde uno ve unas goleadas impresionantes. Sí. Entonces no sé hasta qué punto pierda la esencia como el interés del Mundial. Me decían otras personas que son partidarias de eso, que cuando iban a pensar, que, por ejemplo, que Costa de Marfil en ese país estuviera en una Copa del Mundo. Sí, está bien la opinión, pero pues como esto es, el fútbol es tan subjetivo. Sí, pero ver qué pasa. Pero Edward, la experiencia, señor. Claro, pero es que, a ver, yo con todo respeto también, por supuesto, Armenia, o sea, la calidad de fútbol que pueda tener Armenia, inclusive Surinam en el grupo de Panamá. O sea, sí, claro, o sea, totalmente de acuerdo. O sea, hay equipos que definitivamente son mejores en otras disciplinas, no necesariamente en el fútbol. En los 31 países clasificados, en la lista 31 que la tengo en este momento en mi poder, Costa de Marfil, Cabo Verde, sí, o sea, Jordania, sí, muy bueno, otra ocasión que vayan. No sé hasta qué punto terminen siendo cenicientas. Exacto. Esa es la idea de la FIFA, darle cabida a todo el mundo, pues ojalá el experimento no, porque ha quedado probado, la idea sea buena para ellos y haya un mundial muy bueno. Pero es que, Edward, yo no me imagino un partido en un mundial Alemania con Armenia. Sí, no, claro, yo puedo estar equivocado, es totalmente cierto, pero o sea, no sé. Se puede presentar. De pronto usted y yo somos muy románticos en el tema del fútbol. Pero es que, yendo a la parte futbolística netamente, es decir, un equipo que obviamente es débil porque no tiene mucha experiencia en el fútbol y menos a esos niveles de mundial y demás, pues lo van a agarrar como punching bag, como decimos en el boxeo, ¿no? O sea, lo van a agarrar como pera. Claro, entonces, totalmente de acuerdo, pero pues la verdad esperemos a ver qué pasa. El tiempo lo dirá, ¿no? Sí, vamos a ver qué sucede. Ya veremos cómo queda la cosa, pero realmente el resumen es muy interesante, mi preciado Edward, y nos rescata de las garras de la ignorancia deportiva y futbolística. Pues Hernán, ojalá la gente disfrute en lo que resta de esto y vivamos un mundial, sobre todo lo más importante, bueno deportivamente, agradable para el hincha que asista al estadio y agradable también para aquellos que tengan que escuchar o ver el partido desde sus casas, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, bueno, esperemos de todas maneras que los equipos que clasifiquen pues den la talla y den la pelea y tal, ¿no? Sí, y que no se conviertan simplemente en equipos que vayan a pasar un partido como si fuera entrenamiento, ¿no? Eso es cierto, Hernán. Y que vivamos un espectáculo deportivo, que es lo que nos gusta a aquellos que seguimos el fútbol y que disfrutamos el evento deportivo, ¿no? Así es. Pues, Edward, muchísimas gracias por toda esta información interesantísima y sobre todo que, reitero, siempre nos rescatas de las garras de la ignorancia deportiva y en especial futbolística. Muchísimas gracias, Edward. Feliz fin de semana, feliz semana y Dios mediante nos encontraremos el próximo domingo aquí en Estampas Colombianas Panamá a través de Radio Panamá 94.5 FM y todas sus frecuencias a nivel nacional. Feliz domingo, feliz semana, Edward. Hernán, para usted, para los oyentes, para la gente que está pendiente de la información, mil recuerdos, buen domingo y una gran semana. Muchísimas gracias. Edward Acero, en directo desde Caracol, Colombia. Y ahora le tengo a un hombre que dejó una marca en la música panameña, sobre todo en el concepto de música panameña. Él no era músico, creo que era creativo en una agencia de publicidad, pero pegó y pegó duro. Esta vez nos dice algo que va al estilo panameño. Pedrito Altamiranda.